Hola, bienvenidos al canal. Esta semana mostramos los avances con el nuevo diseño del huerto. Una vez más comenzamos con las tareas de condicionamiento del área previas a la temporada de siembra. Para mí, poder colectar el estiércol ya compostado de la cuadra de vacas de la finca vecina es un privilegio. Esta vez no he tenido que subirlo a carretillas porque nuestro vecino ha sido muy amable de traérnoslo en su supertractor. La primavera del 2026 será nuestro cuarto año sembrando en nuestro propio huerto. Cada año añadimos una mejora al sistema según la experiencia obtenida en la temporada anterior. El primer año se labró el terreno con un tractor. Al tratarse de un terreno virgen que había sido pastizal por mucho tiempo, estaba lleno de nutrientes y nuestra primera cosecha fue todo un éxito. Pero leímos que el constante labrado con tractor provoca degradación del suelo a largo plazo, compactación, erosión acelerada y pérdida de materia orgánica. Decidimos probar el año siguiente con bancales elevados, los cuales rellenamos con estiércol de vaca y usamos una técnica de bancal lasaña cuyo proceso mostramos en el episodio 1. Son muchas las ventajas de este sistema. Por un lado, tener delimitado el terreno, lo que ayuda a la hora del desbrozado y retirar las hierbas adventicias. También el momento de incrementar la materia orgánica, acolchar y sobre todo no tener que labrar. El experimento funcionó muy bien, quedamos muy satisfechos con la funcionalidad del sistema, pero el terreno era muy inclinado y hacía muy difícil el mantenimiento del huerto. Así que decidimos nivelarlo en el verano de 2024. Ese verano solo sembramos en el invernadero. Ahora contamos con un área completamente nivelada, diseñada para trabajar con mayor comodidad y albergar 12 bancales de 250 centímetros de largo, 125 centímetros de ancho y 22 centímetros de profundidad. Lo que nos ofrece una ventaja clave para la rotación de cultivos. Aparte del estiércol de vaca compostado, este año hemos incluido a la mezcla de los bancales un porcentaje pequeño de arena de río para mejorar la estructura del suelo y facilitar la aireación. Y siempre terminamos con una cobertura de hojas secas o paja que proviene de la cuadra de las ovejas, del gallinero o de la siega del prado en verano. Proceso que mostramos más adelante en este video. Recuperamos varias estructuras del antiguo huerto, reutilizamos materiales de otros proyectos para hacerlas nuevas y probamos un método de ensamblado diferente esta oportunidad. Lo que sí nos tocó subir en carretilla fue la tierra de los bancales del antiguo invernadero. Después de varios días de trabajo, lo último que nos queda es el acolchado. Aprovecho que tengo que limpiar la cuadra de las ovejas y reemplazar la paja que cubre el suelo para llevármela al huerto. Esta paja mezclada con estiércol y orina es un material muy rico en materia orgánica. Al aplicarla en diciembre, dejo que pase el invierno sobre el suelo. Durante estos meses el material inicia su descomposición, pierde la fase más activa o caliente y se vuelve más estable antes de la siembra de primavera. Cuando llega el momento de sembrar, el suelo está cubierto, vivo y con mejor estructura, imitando los procesos que ocurren en la naturaleza. En la descripción dejo una guía de uso práctico según nivel de descomposición de la paja con estiércol y orina proveniente de la cuadra de animales. El compostador también se beneficia de este material. Es importante airear el compostador con frecuencia.
Las hojas secas son sin duda uno de mis recursos gratuitos favoritos en la finca. Las utilizo para muchas cosas, como acolchado en el huerto, para hacer compostaje, como cama para el gallinero. Es un material muy versátil y siempre disponible. Me quedan dos bancales por rellenar y al no tener suficiente tierra para ellos, he decidido probar a ver qué sucede si los lleno con hojas secas mezcladas con paja usada de la cuadra de las ovejas. Es cierto que recolectar hojas y transformarlas en tierra vegetal requiere tiempo y esfuerzo, pero lo hacemos por dos motivos: reducir el coste de inversión y disminuir nuestro impacto ambiental. Hay que tener en cuenta que el transporte pesado representa aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en Europa. Nosotros podemos poner nuestro pequeño grano de arena compostando en casa con los recursos que ya tenemos, evitando así que un camión tenga que transportar este material hasta la finca. El invierno en Asturias es húmedo, así que mi trabajo consiste en remover la mezcla de vez en cuando sin necesidad de añadir agua y dejar que la naturaleza haga su parte, con la esperanza de que esté bien compostado para primavera. De todas formas, en estos bancales tengo previsto sembrar hortalizas de raíces superficiales. Y si esta mezcla no está del todo compostada, siempre puedo añadir unos centímetros de tierra donde sea necesario. Estos plásticos ayudan a mantener el material dentro de los bancales, sobre todo cuando hay mucho viento. Pero pasados unos días los puedo retirar sin riesgo que se vuele la cubierta de paja. Hojas secas y paja limpia para el gallinero constituyen un aislante natural. Protegen a las gallinas del frío del suelo y la humedad. En invierno marca una gran diferencia en confort para ellas. Y hasta aquí nuestro vídeo de la semana. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.